ocupado tratando de ver algo, es decir, limpiándome los anteojos. Ah, bueno, bueno. Muy bien. Ya está. Invitación. ¿Cómo? Buenas tardes a todos, buenas tardes Pablo, y gracias por la invitación. Al contrario, Mirta, un gusto de tenerte por acá. Hola Pablo. ¿Cómo estás? No digo, ¿cómo es que está suelta, Rosa? A Susi no le causó gracia. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo. A los muchachos no pienso saludar a ninguna, a las chicas solamente. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo anda la temperatura por allí? ¿Tórrido? Y más o menos, se aguanta. Rachel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Acá está refrescando un poquito en Israel. Ah, bueno, menos mal. Sí. Por fin nos ha llegado la gloria. Bueno, gracias por estar. Todavía no se dieron cuenta y siguen aguantando. Eso es bueno, te voy a decir, ¿eh? Mario, ¿qué tal? Bueno. Roxana, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá sin video, pero estoy. No, está. ¿Me podés dar la posibilidad de probar de subir el share screen? Ya está. Ah, bueno, listo. Dame un segundito. A ver. Primero vamos a cerrar cosas. Ahora sí. Igual esperemos un toquecito que se está uniendo gente. Sí, claro. Claro. ¿Ven por qué me limpiaba los anteojos? Ahí sigue entrando gente, ¿no? Aguanten, ellos lo eligieron. Sí. La culpa es de ellos, no mía. Después la culpa va a haber sido mía, pero mientras tanto... Bueno, esperamos un par de minutos más.
Sí. para que todos puedan entrar. Sí, porque habitualmente empezamos y 5 y 10. Bueno, vos manejalo y Sí, me das porque sigue entrando la gente. bandera de cuadros. Sí. Incluso está bueno si esperás para compartir la pantalla y nos saludamos. Sí, claro, por supuesto. Esto era nada más que Y prueba. después, sí, Sí. ya empezamos con... Sí, claro. Está Pero bueno así que nos veamos para saludarnos. Bueno, eso es lo que decís vos. Sí, eso es lo que yo... Bueno, Yo digo. Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Hola. ¿Podemos, Pablo, sacarla, Sí, dejar de estoy tratando de eso. Dale. Espérate que no lo logro hacer. Oscar dice, buenas tardes. A ver, espera. ¿Querés que ir No hay arriba? caso, che. Arriba A ver de... si... Acá está, ya está. Stop, ahí está. Ahí estamos. Ok. Hola, ¿cómo están? Bueno, A verlos. así estamos. Que nos veamos y que nos conozcamos también un poquito. Bueno, mientras tanto voy comentando, gracias a los que escribieron haciendo preguntas. Espero que las respuestas les hayan satisfecho, pero por lo menos es un punto de vista diferente. Esa era la propuesta. Alguno me hizo llegar la, entre comillas, preocupación de algún tema nuevo, como el querido José, y lo tomé en cuenta. Esto ya está en elaboración el tema que me propusiste, José. Espero que eventualmente te satisfaga, y a los demás, claro está, pero lo vamos a guardar entre vos y yo en sorpresa. Buenísimo. Bueno, sigue entrando todavía gente, ¿eh? Sigo admitiendo. Bueno. Ok. Acá la cosa no es inadmisible. Hola, buenas tardes. Perdón que no saludé antes. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Bien, Mos. ¿Qué tal, Rox? Hola, ¿quién me habla? Tu tocaya. ¿Cómo andás? Roxana. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ahí veo a Elda, Hernando. ¿Cómo andan? Mando. Hernando desde La Pampa, ¿no? Sí. Bueno, para variar, hay gentes de todos lados, te voy a decir, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Sí, mal no me acuerdo, esto es uno de las fuentes y cosas grandes. Pero voy a llevar Susi, tenés, estamos escuchando lo que charlas, Susi. Espérate que tengo que desactivar el audio. Bueno, bienvenidos entonces. Casa Escherpa presenta al doctor Pablo Palacios Wolf. Hoy vamos a hablar de columna, así que les agradecemos muchísimo a todos por su presencia y le damos entonces ya, aunque sigue entrando gente, sigue ingresando gente, pero le damos entonces ya la palabra y ya estamos todos saludados. Bueno, macanudo. Gracias. Bueno, de vuelta, gracias a Casa Escherpa por la posibilidad de contarles un poco mis puntos de vista. Y denme un instante que suba nuevamente esta bromita. Y vamos adelante con la cuestión. Denme un instante. Ahí estamos. Bueno. Como siempre les digo, este es el número de teléfono al cual mediante WhatsApp y por mensajes pueden contactarse conmigo
por la eventualidad de alguna pregunta o, como en el caso que mencionaba hace un momento, si se les ocurre algo de lo cual pudiera yo llegar a preparar alguna charla agregada a los temas tratando, con mucho gusto la tendré en consideración. El tema de hoy es columna y algo más, es decir, la idea en todas estas presentaciones es presentar lo, llamemos, ortodoxo de lo que la ciencia médica nos plantea y agregarle una visión un poco diferente a continuación. Porque por la cuestión de que la ciencia médica en general nos presenta todo como dogma, como punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. En medicina las cosas son así, punto. Y un sofisma es un argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. No estoy diciendo que todo en medicina, en religión o en cualquier sistema de pensamiento sea falso, pero sí tener en cuenta que podemos considerarlo como método cartesiano la duda metódica de si no será un sofisma y en todo caso ratificarnos en esa aseguración. La imagen que vemos es dogmáticamente un punto negro y sin embargo podría tranquilamente ser vista como el yin y el yang en el Extremo Oriente, el significado de las cargas diferentes de la dualidad subyacente. ¿Por qué? Porque si le enseñamos a una persona a tener criterio, y entonces no será de izquierda ni de derecha, será un hombre libre, autónomo, inalienable, descontaminado de odio y fanatismo. Pensar es una acción natural del ser humano. Discernir y tener criterio es una virtud de pocos. El discernimiento se entrena. Y vamos al tema. Una columna es un soporte vertical de forma alargada que permite sostener el peso de una estructura. Lo habitual es que su sección sea circular, pero también podríamos comentarlo como una serie o conjunto de cosas colocadas en orden unas sobre otras. Encolumnarnos, ponernos en columna, sería uno detrás del otro, por ejemplo. La columna vertebral, espina dorsal o raquis es una compleja estructura ósteo, fibro-cartilaginosa, articulada y resistente, en forma de tallo longitudinal que constituye la porción posterior e inferior del esqueleto axial. Es decir, estamos hablando de un elemento que está conformado por huesos, fibras y cartílagos, que tiene movilidad y que está conformado en forma longitudinal en la parte posterior del cuerpo, desde la parte superior hasta la parte inferior como eje. La columna vertebral es un conjunto de huesos situados en su mayor extensión en la parte media y posterior del tronco y va desde la cabeza, a la cual sostiene, pasando por el cuello, la espalda, hasta la pelvis, a la cual le da soporte. Es decir, la pelvis, en definitiva, es una transformación de una vértebra que conformó tal estructura que permite que se apoye el resto de la columna hacia arriba, encima del sacro, y que tenga articulaciones a los costados que permita transferir la carga hacia el piso o viceversa. De tal manera que la estructura de los miembros inferiores podrían ser dos columnas, la pelvis, la arcada correspondiente, y la columna vertebral, pues eso, una columna ubicada encima de esta estructura. Pero, les recuerdo, una estructura conformada de manera tal que tiene movilidad y por lo tanto tiene que ser sostenida porque la propensión, la tendencia natural es a caerse. Mucho más divertido es ponerlo de esta manera, es decir, una estructura de carga independiente diría que sería estable. Ya dos es más complejo y de ahí en más la necesidad de sostenerlo de alguna manera como para que no haya tendencia a caer. Esto sucede en todos los vertebrados. Los vertebrados, desde los inferiores a los superiores, tienen una columna vertebral de la cual caen, por decirlo así, las costillas,
En el caso de las serpientes específicamente, en todo caso, ontogénicamente la vértebra superior se ha ido transformando para conformarse en cabeza, en cráneo, y de allí en más incluso hasta el cascabel, que es una transformación también. Pero por supuesto, según vamos avanzando en la evolución, las estructuras conforman noveles elementos que van adaptándose a las necesidades de la evolución, como vimos eventualmente hace un par de reuniones atrás, cuando hablábamos de cómo la evolución desde el ser vivo dentro del agua va saliendo del agua y empieza a reptar primero en tierra firme para luego irse permitiéndose, entre comillas, en la evolución, llegar a ser cuadrúpedo, bípedo, treparse a los árboles y hasta, ¿por qué no?, volar. En el caso específico de la columna vertebral humana, el apilamiento se da de manera tal que en la parte inferior hay la carga en la región abdominal que va a tironear hacia adelante. Hay elementos dentro del abdomen que tironean hacia adelante. En la parte media están todo lo que es respiratorio, y esto en expansión levanta y empuja la columna también. Y en la parte superior, el peso del cráneo, que no es poco, alrededor de 5 kilos, trabaja forzando la estructura de carga. Esto lleva entonces a que se produzcan las curvas naturales de la columna. La inferior, que tironeó hacia adelante, la región lumbar, la media torácica, que conforma una caja, la caja respiratoria, y la parte superior, que contrapone el esfuerzo para sostener la carga del peso de la cabeza. Para esto, cada uno de los niveles de la columna tiene una vértebra adecuada a la zona y a la función. Genéricamente, las vértebras tienen un cuerpo vertebral que es como un cilindro, una Y, como si fuera, para los que tenemos alguna edad respetable, una horqueta, una Y, digo, de hueso que va hacia atrás, amarrada en la parte posterior, y dos alerones laterales donde se van a amarrar eventualmente los músculos correspondientes. En el agujero que queda entre la Y y el cuerpo vertebral es por donde va a pasar la médula espinal. Cada uno de los niveles va a conformar una estructura diferente acorde a la necesidad de movimiento y de carga. Por cierto, las vértebras cervicales eran más pequeñas, las dorsales eran intermedias y las lumbares mucho más grandes, y los cuerpos vertebrales son obviamente también más pequeños. En el caso de las cervicales están divididos en dos partes, como dos masas laterales, en la región dorsal una sola central, lo mismo que en la lumbar, pero cada vez que vamos más abajo, mayor volumen vertebral, porque la carga con las regiones vertebrales. El capitel de la columna se homologa con la región cervical, la región torácica se corresponde al fuste, y la basa, que es donde apoya prácticamente la columna arquitectónica, se corresponde con la pelvis. Recuerden que hace un momento decíamos que en todo caso de la pelvis y hasta el piso, los miembros inferiores se constituyen en la forma de carga, de descarga de la columna hacia el piso. Entonces, podemos tranquilamente mencionar a la basa como el elemento que va de la pelvis hacia abajo. La columna vertebral, decía recién, tiene por fin preservar todo lo que sean elementos nobles. Decimos elementos nobles específicamente a lo que corresponde con el sistema nervioso. Ese agujero que veíamos que se forma en cada vértebra detrás del cuerpo vertebral, perdón, señalé mal,
el cuerpo vertebral está aquí, también está cerrado por el disco intervertebral. Aquí el disco intervertebral está en color celeste o turquesa y en realidad es un continuo a forma de sándwich entre el cuerpo vertebral, la masa ósea y el elemento fibrocartilaginoso, que es el que le permite imprimir movimiento, torsión, flexión a la columna. Pues bien, detrás del cuerpo vertebral y el disco intervertebral, constituido como en una masa continua, es donde está el agujero que decíamos se preserva entre la Y de hueso y allí corre la médula espinal. De la médula, como si fueran los brazos de un cuerpo, el tronco sería la médula, salen los filetes nerviosos a cada uno de los niveles vertebrales. La idea es que el sistema nervioso tiene fibras que vienen desde la cabeza, van a bajar por la médula y se van a repartir a cada nivel luego de salido del nivel de la columna vertebral, incluso se van a subdividir conformando, reuniéndose o separándose los nervios de la periferia, aquellos que van a la piel o que van de repente a los miembros superiores o inferiores. El corte de la columna visto de esta manera, tenemos el cuerpo vertebral, como decía, la Y está acá cortada y se ve detrás de la salida del nervio, la médula en el centro y el resto de la estructura de la Y que acá está cortito porque en realidad el elemento que va hacia la espalda, que uno puede tocar en la parte posterior como saliente, eso tiene una cierta inclinación. Entonces obviamente el corte nos da un largo en este digo corte como corresponde. Si miramos, podemos ver entonces cómo está conformado. Y a nivel cervical vemos cómo se apilan y cómo, según vamos bajando desde la primera vértebra cervical, hay una transformación también, de las vértebras. No solamente para poder soportar mejor el peso, como decía hace un momento, sino también porque los elementos superiores tienen mayores movimientos que los de abajo. Por ejemplo, atlas y axis se mueven a partir de la segunda vértebra cervical, que tiene un elemento en forma de diente sobre el cual pivota la primera vértebra cervical. Es decir, allí hay un gran movimiento, el que permite la rotación de la cabeza, o decir no, porque no, y más abajo, si bien hay posibilidad de flexoextensión y lateralización, sin embargo no hay tanta posibilidad de rotación. El siguiente tramo se corresponde a la región, perdón, el último tramo se corresponde a la región lumbar, y también, si bien acá hay bastante parecido entre la primera y la quinta vértebra lumbar, la estructura también es de mayor volumen en el último nivel, quinta vértebra lumbar, respecto de la primera. Y es la quinta vértebra lumbar la que está apoyando sobre el sacro, que a su vez transmite la carga de peso hacia a las ilíacas, hacia la pelvis. Y como ven, hacia los dos fémures. La bochita en la cavidad, es la articulación de la cadera. No confundir entonces, esto es región lumbar, esto es cadera. Región lumbar y cadera son dos cosas diferentes. La tercera y última de los, el tercero y último de los tramos se corresponde a la región torácica. Como vimos en el comienzo, tiene una curva hacia adelante para darle espacio a los elementos respiratorios y cardíaco, claro está, de la caja torácica. Y también hay bastante parecido entre las primeras y las últimas. Sin embargo, también acá hay mayor volumen en la 12ª que no en la primera. ¿Cuáles son las funciones entonces de la columna?
Sostiene al esqueleto gracias a los músculos y ligamentos, impidiendo que el resto de las estructuras colapsen, proporcionando soporte estructural y equilibrio a fin de mantener una postura vertical, además de permitir que haya flexibilidad en los movimientos. Hay que tener en claro y en cuenta cuando uno se imagina un esqueleto, una columna vertebral esquelética, que no es que la columna se sostenga por los mismos huesos y nada más. Si uno no tuviera ligamentos y músculos, no podría hacer que se mantuviera erecta. La evolución misma nos muestra cómo del cuadrúpedo el ser humano logró la bipedestación y logró la sujeción de los elementos para mantenerse parado, pero lo hace con gasto energético, es decir, hay cansancio, por mínimo que sea, lo hay paulatinamente. Protege a la médula espinal, como veíamos, y a las raíces nerviosas, si no estarían permanentemente expuestas a lesiones. Cuando de repente el disco intervertebral cede por algún motivo, esfuerzo, artrosis, deshidratación, entonces el riesgo de producir un cierre de los espacios por donde emerge el filete nervioso o el colapso mismo por deterioro del disco intervertebral produce todas las molestias clásicas, de las cuales la más conocida es la ciatalgia, el dolor del nervio ciático, que es producto de eso, del esfuerzo, del cierre de los espacios o no necesariamente de eso, sino de la persistente tensión de los músculos de la región lumbar, persistente tensión de los músculos lumbares, sin reposo, sin buen descanso y recuperación nocturna, o de siesta, ¿por qué no?, de manera tal que los músculos vuelvan a tomar buena movilidad y flexibilidad. Sirve de protección de varios órganos internos del cuerpo, ya lo vimos en relación a lo cardiorrespiratorio, pero también en la región cervical y en la región lumbar se da lo mismo. La columna lumbar mantiene y transmite el peso de la cabeza, tronco y extremidades superiores hacia las piernas, como decíamos recién. Los músculos, el diafragma y los intestinos, entre otros órganos, se anclan a la columna vertebral. Si no tuviéramos la posibilidad de tener la caja torácica como existe, el diafragma, músculo que es transverso al cuerpo, no podría producir la tensión y expansión y la relajación o exhalación. La imagen que les presento tiene que ver con la de la izquierda, es un poco menos esquemática, la de la derecha es bien esquemática, pero nos muestra cómo el comando central cerebral bajan los filetes nerviosos y van saliendo a diferentes niveles para producir control, sea sensitivo, sea motor, hacia diferentes partes del cuerpo. Uno puede revisar eventualmente este tipo de esquema y ubicar que una lesión en determinado nivel podría llegar a producir problemas en determinadas partes de la superficie corporal. Tal cual sucede cuando hay un tablero en un departamento, en una casa, tablero eléctrico, que desde allí uno puede eventualmente saber qué es lo que no hay que tocar, etc. Y en el caso de que hubiera un cortocircuito, saber qué volver a producir, qué volver a levantar para volver a devolver la luz a cualquiera, o la electricidad, perdón, a cualquiera de los ambientes correspondientes. Porque en el cuerpo, igual que pasa en este diagrama, también hay lugares, superficies llamadas metámeras, que se refieren a donde terminan de dispersarse, de expandirse los filetes nerviosos. Y entonces uno puede saber que si hay un determinado nivel en donde debajo, voy para atrás adrede, hubiera una relación entre
el filete nervioso de ese nivel y algún órgano profundo, uno puede entonces producir. A quien quiera que tenga abierto el micrófono le pido que lo cierre porque hoy no vamos a escuchar radio mientras hablo. Les pido que muteen sus micrófonos, por favor. Veo, por ejemplo, eso, gracias, ahora sí. Bueno, sigo adelante, perdón por la interrupción. Decía, entonces se entiende que de repente uno pueda producir un masaje en determinado área del cuerpo y obtener una respuesta, por ejemplo, de un órgano, de manera tal que hay una relación que aparentemente no es lineal, no es toco acá y abajo está tal cosa, toco debajo de la costilla, de la 12ª costilla derecha y tengo el hígado, sino que tengo referencia, por ejemplo, de algún punto en la mano que está relacionado con otras partes del organismo. Allí hay entonces exactamente lo que les planteaba. Después, en todo caso, con tranquilidad, el que quiera revisarlo va a tener opción, gracias a Casa Esquerpa, de bajar esta presentación y tomarse el tiempo que quiera para revisar esta relación y referencia, y seguramente encontrar que determinada molestia, hormigueo o dolorcito en determinada parte del cuerpo puede estar relacionado con algún órgano en algún otro lugar del cuerpo. ¿Cuáles son las enfermedades principales, entre comillas, de principales de la columna, es decir, las más frecuentes, las más conocidas? La escoliosis, que es una desviación de la columna en el sentido frontal. La columna, vista de perfil, vimos recién, tiene curvas y conforma una S alargada, una S itálica, pero de frente la columna es perpendicular. Una escoliosis es la desviación de esa perpendicularidad y entonces se conforma una otra S, pero vista de frente. Una cosa es escoliosis, es decir, aquella afección que espontáneamente y sin ninguna causa aparente desvía la columna, que en general se da cuando se produce el boom de crecimiento en el adolescente, o sea que no tiene causa conocida por lo menos, y entonces es una escoliosis verdadera, lo que se llama una escoliosis idiopática. Y también puede haber una actitud escoliótica. Casi toda la población mundial tenemos una tendencia a la actitud escoliótica. ¿Y qué es esto? Es aquello resultado del acortamiento de un miembro inferior respecto del otro. Si un miembro inferior es más corto, la pelvis se inclina, la columna tiende a caer hacia el lado más corto, e instintivamente, y porque nos enseñaron ponete derecho, nene, tendemos a enderezarla para el lado contrario tironeando músculos. Entonces se produce la curva, pero como resultado, insisto, de la necesidad de compensar para poner la cabeza centrada. Es un centrado artificial, en todo caso, porque en la naturaleza esto sería compensado fácilmente. Hundimos más un pie en la arena y entonces se compensa fácilmente. Pero tenemos esta cuestión de que en civilización, o lo que quiera que se llame donde vivimos, en civilización tenemos pisos lisos y duros. Y el piso liso y duro no permite autocompensar. Por lo tanto, se los voy a decir en arameo antiguo, vivimos chingados, vivimos torcidos, o torciéndonos, mejor dicho. Bueno, sigo. Estenosis espinal lumbar. La estenosis espinal es ese agujero por el cual pasa la médula, se cierra, sea porque el disco creció por demás, sea porque hay artrosis o por cualquier otro motivo de crecimiento hacia adentro de ese espacio, entonces se cierra, se ahorca, entre comillas, la región lumbar. En la región lumbar ya no hay médula, lo que hay es una cola de caballo. No sé por qué se producen estas rayitas, discúlpenme, no tengo idea. La historia entonces es eventualmente que tendría que liberarse porque si no se producen lo que se llama el síndrome de la cola de caballo, que está un par de renglones más abajo,
y se producen molestias en general. La espina bífida, que es la apertura de parte de la región posterior del hueso de una vértebra, permite salir las estructuras blandas, o sea, la parte nerviosa sale para afuera. En general son casos congénitos que en otra época prácticamente era imposible, incompatible con la vida. Hoy por hoy hay incluso cirugías que se hacen intraútero. Al feto se le opera y se cierra eso y se le permite una sobrevida ulterior. Malformación de Chiari, mielitis transversa, esclerosis múltiple, es decir, son montones de afecciones que de repente hacen a la cuestión de que la columna no funciona adecuadamente. Me detengo en la espondilosis, enfermedad degenerativa del disco, que es de frecuencia absoluta, es decir, se da simplemente por el hecho de todo lo que expliqué antes, la tensión nerviosa, pisar mal, la malposición por el acortamiento del miembro inferior, etcétera, hace que estemos permanentemente en tensión, actuando sobre el disco intervertebral que se deshidrata. Esto lleva a la degeneración del disco y seguramente a la conformación de picos de loro, es decir, excrescencias óseas que limitan el movimiento. Que en realidad, fíjense qué pícaro el cuerpo, lo que hace el cuerpo es tratar de frenar el movimiento, porque le duele, porque le molesta, trata de frenarlo. ¿Y cómo hace para frenarlo? Pone bloqueos. ¿Y cómo pone bloqueos? Hace crecer alguna punta de manera tal de detener el movimiento. A la larga lo logra detener. Es aquella cuestión de no hay mal que dure 100 años, pero tampoco hay cuerpo que lo soporte. Por eso generalmente nos morimos con artrosis, no de artrosis, nos morimos con artrosis sin llegar a un bloqueo total de la movilidad. De la hipercifosis, que estaba mencionada allí, vamos a hablar en este instante. Acá tienen el ejemplo de la escoliosis, en donde en el frente debería de haber una columna alineada, perpendicular, y lo que hay es una desviación notable hacia un lado. Mientras que en la cifosis, normalmente decíamos, la columna tiene curvas, la cifosis, que es la curva hacia atrás, la lordosis es la curva hacia adelante. Normalmente, fisiológicamente, esto es una lordosis lumbar y una lordosis cervical, mientras que la cifosis es la cifosis dorsal. Pero lo que es patológico es una hipercifosis, una hiperlordosis. Cuando se producen problemas severos, por ejemplo, por alteraciones funcionales a nivel de la pelvis, etcétera, la tendencia es a tratar de compensar porque uno cae hacia adelante. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Trata de levantar, decía yo antes, la cabeza. ¿Y cómo lo hace? Forzando músculos. Y entonces aumenta por demás la curva de la región cervical con un esfuerzo tal que puede llevar a producir dolor del cuello, dolor en la región dorsal, etcétera. Estas son posturales. Decía, las curvas correctas serían estas, la hipercifosis esta, la hiperlordosis esta, probablemente como producto de una alteración en la posición de la pelvis. Ahora, piensen conmigo, si uno se pone en puntas de pie, tiende a caerse hacia adelante. Si uno se trata de mantenerse en punta de pie, pero trata de evitar caerse, ¿qué es lo que hace? Dobla la cintura hacia adelante. Si dobla la cintura hacia adelante, podría caerse nuevamente con más razón. Entonces, ¿qué hace? Echa la espalda para atrás. Si esta situación que estoy mencionando, la de ponerse en punta de pie, fuera la de utilizar tacos altos, ¿no sería exactamente lo mismo? Los tacos altos lo que hacen es poner al cuerpo en esta posición. El mantenerse... ¿Cómo andamos? Bien. Hola. Bueno, hola. Roxy, ¿podés mutear a todos menos al parlanchín?
Estoy Bien. muteándolos todo el tiempo, pero se ve que se los habilitan. Se dispara. Bueno, decía, la situación, decía, del uso de tacos altos, obviamente es exactamente la que acabo de describir. El taco alto a lo que lleva es a esta malposición, y esta malposición en el tiempo va a hacer al desarrollo de los cuadros de artrosis. Tanto mayor la posibilidad, cuanto mayor haya sido el uso de taco alto y el tiempo de uso de ese taco alto, de esos tacos altos. En general, la tendencia opuesta es la retroversión de la pelvis, o sea, la báscula de la pelvis echa para atrás, entonces los músculos lumbares se tensan y enderezan la columna. La falta de curva es patológica, viéndola de perfil, claro está, y también puede propender a lo mismo. Lo ideal es el punto intermedio, o sea, el fisiológico. En general, cuando se produce tensión en los músculos lumbares, se produce relajación en los músculos abdominales. Por lo tanto, si uno no cambia la forma de tipo de calzado, sino cambia de calzado, la propensión que va a llevarnos a estar panzonas, evidentemente uno puede matarse en el gimnasio y no va a obtener ningún tipo de resultado porque el problema no está primariamente en el abdomen, sino en la región lumbar. ¿Y qué pasa con la cabeza? La cabeza tiene un peso de entre 4,5 a 5 kilos. Depende de en qué cosas estemos pensando. No, mentira. El cuento es, la cabeza pesa eso cuando uno está erecto y en posición natural, fisiológica. Si uno tiene esta, comillas, desgracia, suerte, desgracia/suerte, de estar en uso de tecnología, cuanto mayor sea la inclinación de la cabeza, del cuello, mayor carga va a representar. Fíjense la diferencia entre los 12 grados aproximadamente, de 0 grado a 15 grados, la diferencia de peso que soporta el cuello. Mantener el celular delante y estar permanentemente mirándolo con la inclinación de la cabeza implica una sobrecarga del peso que soporta la región cervical. Imagínense ustedes a estos jovencitos que hoy se la pasan sobre su pantalla a 60 grados de inclinación, 27 kilos de peso permanente. Cuando tratan de levantar la cabeza, es, aparte de un sufrimiento por el dolor, una propensión a todo lo explicado previamente. La propensión a presionar sobre el disco intervertebral y a producir a la larga una artrosis. Que entiéndase bien, la artrosis de la cual estoy hablando la vamos a tener todos, sí, efectivamente, pero una cosa es tener un cuadro artrósico a los 72 años y otra cosa es tenerlo a los 50. ¿Por qué? Porque no hubo el cuidado de este tipo de situaciones. Situaciones que además se dan cuando en el living estamos en esta posición. Fíjense que acá hay una posición de la columna inclinada para atrás que hace que la cabeza caiga hacia adelante porque tengo que ver la pantalla, que por supuesto debería de haber estado a nivel de los ojos para poder tener la cabeza erecta, y está inclinada hacia adelante, y además tengo las piernas cruzadas, y además estoy con los músculos de los muslos relajados, es decir, hay un descompagine de toda la estructura de equilibrio corporal. Cuando estamos en la habitación y ponemos almohadas detrás con la idea de estoy más cómodo para ver la pantalla, ojo que esto también es válido para un televisor puesto delante nuestro, pasa exactamente lo mismo. Lo recomendado es en el living poner la computadora sobre una mesa, sentarse en una silla que haga a ángulo recto, preferiblemente una silla tipo escritorio que tenga la posibilidad de hacer que, dicho en hebreo, el tuje salga fuera de la silla,
es decir, de manera tal que fuerce, entre comillas, a que el respaldo empuje la cintura hacia adelante. La posición, insisto, aún teniendo la silla adecuada, puede llegar a ser terriblemente mala. En este sentido, todo lo que sea manejo de la laptop, que fue generada originalmente para ser portátil y ser utilizada en los lugares en donde no hubiera elementos fijos, y hoy se ha transformado casi en un must, en un deber de ser utilizado dentro de la casa, hace que uno tenga una posición de brazos totalmente anómala, y los brazos están sostenidos desde los hombros, y los hombros desde la columna. Entonces la tensión que se produce es enorme. Vuelvo a lo mismo, son sumatoria de cosas que predisponen y propenden a la artrosis precoz. ¿Cómo sentarse correctamente? Es exactamente lo que mencioné recién. Cambiar la posición, no solamente en lo que hace a la corporal, sino buscar elementos para poner en un nivel adecuado el aparato que estemos utilizando. A quien no se le produce después de varias horas de trabajar dolor en esa región. Y entonces mejorar la posición de manera tal que en la medida de lo posible se busque una silla adecuada, se arrime de tal manera que incluso los codos puedan estar apoyados, o de lo contrario, arrimarse uno para apoyar los codos sobre la mesa. Tener la precaución de que la luz no haga que uno termine también con los ojos irritados. Y esto obviamente es válido para cualquier edad. La cantidad de tiempo que uno esté frente a la computadora hace que los músculos se cansen y agoten. Por lo tanto, lo ideal es estar lapsos X, pueden ser 30 minutos en los niños, pero en los adultos podrán ser 45, 50 minutos, y luego darse la ocasión de cambiar la propensión muscular, corporal, no necesariamente en esta época saliendo a pedalear, pero de repente saliendo al balcón y haciendo alguna torsión corporal, haciendo movimientos que permitan que el cuerpo se acomode, recupere la posición de, la posibilidad de circulación sanguínea, porque de lo contrario, la persistencia de la tensión en los músculos disminuye la irrigación sanguínea. ¿Se escucha lo que dice alguien? Bueno, entonces les voy a decir, porque yo lo escucho. Simplemente que hay, desde la época de los 60, un montón de ejercicios que son patológicos. Tocarse los pies, que era una norma casi permanente para hacer ejercicios, la idea era llegar al piso. Esto produce una tensión en los músculos de la espalda y en los isquiotibiales que termina generando dolor. Y la idea era poder llegar al piso, entonces estás en óptimas condiciones. A veces se llegaba en óptimas condiciones de dolor intenso. Recuerden, según mi punto de vista, que el dolor es el sistema de alarma del cuerpo. Si hay dolor, hay que frenar. A nadie se le ocurre que frente a una alarma de incendio uno va a entrar al edificio que se está quemando. Entonces la idea es, si suena la alarma, démosle bolilla
y frenemos. No necesariamente lo que se intenta es llegar a tocar el piso en las siguientes 2 semanas. En una de esas se tenga que tardar 2 meses, o 2 años, o 20 años, si es que uno tiene por objetivo eso tan obsesivamente. Hay otros ejercicios, como por ejemplo, ese ejercicio se puede perfectamente bien realizar de esta manera. En vez de llegar al piso, cuando uno es joven, obviamente puede llegar más allá, pero si uno ha avanzado en edad, no necesariamente tiene por qué llegar hasta ese nivel. La rotación de esta forma, que apuntaba a una cintura más estrecha, es tan horrible y pésima en base a lo que les expliqué anteriormente, debido al esfuerzo que se produce en la rotación violenta. Tampoco entonces esto puede lograr perfectamente bien. Fíjense que no solamente se trabaja en la región lumbar, sino que además se trabaja en conjunto con otros músculos del área y lo que asegura es una figura mucho más armónica. Las lateroflexiones con bastón, misma situación. Moverse de esta manera con fuerza, sintiendo, decían los profesores, dicen los profesores, sintiendo que a uno se le estira la cintura, se le estira el costado. El molinillo, otro ejercicio que también era imprescindible realizar, y estamos en la misma. Por supuesto, había que hacerlo sin flexionar las rodillas. Cada vez que veo este video me da la sensación del estiramiento que sentía en aquella época en que respetaba estas premisas. Los discos intervertebrales en este caso están sometidos a un esfuerzo severísimo cuando a lo que apuntan es a producir hernia de disco, mientras que si hiciéramos este tipo de movimiento estaríamos perfectamente bien. Piensen ustedes que los ejercicios no tienen que producir masa muscular para ser Mr. Atlas o Mrs. Atlas. La idea es que los músculos tengan buena irrigación y que sirvan a los efectos de los objetivos primarios que tiene la columna. Lo que decía al comienzo, preservar, cuidar de ser una buena caja para todo lo que es neurológico, todo lo que es abdominal, todo lo que es torácico. Entonces, evidentemente, lo que se necesita son músculos idóneos y no supermúsculos. Los músculos lumbares son muy fuertes. Hacer este tipo de ejercicio también es tremendo. El esfuerzo es... Este tipo de esfuerzo, creo yo, es excelente para que los jugadores neozelandeses, los All Blacks, que juegan rugby y que parecen toros lanzados a la cancha. Este tipo de esfuerzo, este tipo de ejercicio fortalece terriblemente los músculos lumbares frente a un impacto de otro jugador que pese 110 kilos y lanzado en aceleración produzca un impacto del orden de los 230 kilos, evidentemente es imprescindible. En otros no. Y ¿quién no lo realizó? ¿Quién no lo realizó? El abdomen está en tensión, pero en el descenso hacia atrás los músculos de la espalda también están tensos. Y evidentemente este tipo de rutina produce exactamente el mismo tipo de resultado. Lesiones severas porque se produce una compresión de los músculos psoas que hacen a los discos intervertebrales lumbares. Muy bien.
Todo esto sería, por decirlo así, lo estructural con algún comentario en tono de broma, pero ¿hay mensajes que nos manda la columna más allá de esto? ¿Qué tal si hablamos un poco de la simbología de la columna? El símbolo es un objeto del mundo conocido, sugiriendo algo que es desconocido. Es lo conocido expresando la vida y el sentido de lo inexpresable. Hay algo detrás de esto que estamos viendo que me sugiere otra cosa. Cuando la mente explora el símbolo, se ve llevada a ideas que van más allá del alcance de la razón. No vemos solamente una columna, vemos algo que la columna nos está sugiriendo. Un símbolo insinúa algo no cuando hay necesidad de expresar lo que el pensamiento no puede pensar o lo que solo se adivina o siente. El símbolo, en este caso columna, nos va a sugerir algo que está un poco más allá de solamente la imagen de la columna. Un símbolo siempre representa algo más que su significado evidente e inmediato. Y esto lo dice nada menos que Carl Jung en El hombre y sus símbolos. La columna ha sido uno de los elementos más importantes del pensamiento en el hombre desde los tiempos antiguos y las mitologías primitivas. Elemento esencial de la arquitectura, la columna es soporte, representa el eje de la construcción y liga entre sí a sus diferentes niveles. Partiendo de la ecuación entre edificio y vida, entre arquitectura y biología, el pensamiento simbólico une entre sí las dos figuras de la columna y del árbol. La naturaleza, al crear el árbol, ha tomado para él una figura propia de la columna. No es que la naturaleza tomó la columna como referente, pero evidentemente se funden los conceptos. La columna, a su vez, es como un árbol estilizado. El simbolismo hace una transposición entre estas dos ideas y de este modo la columna simboliza el árbol de la vida. En las tradiciones célticas la columna toma otro significado, un significado agregado, el eje del mundo. No se olviden que al comienzo dijimos que la columna también se la llama axis. Y axis es eso, eje. El axis mundi, el eje del mundo, lo llevamos permanentemente con nosotros. El árbol tiene raíces que se adentran severamente en la tierra a la búsqueda de lo esencial, a la búsqueda del nutriente, igual que está propuesto en esta analogía que el hombre indague en sí mismo, que indague en lo que lo rodea y se nutra de manera tal que pueda erguirse. Y entonces el tronco se yergue como el fuste de la columna hacia la culminación de la columna, que apunta hacia la parte más alta, a sostener nuestro techo, pero ese techo está en relación con lo que está más allá, con la divinidad o con quien quiera que nosotros pensemos sea lo trascendental para nosotros. La copa del árbol es el desarrollo de ese pensamiento. En la columna tradicional clásica, ese trío que mencionaba en la imagen que les mostré, la basa serían las raíces, el fuste sería el desarrollo que nos corresponde, y el capitel tiene evidentemente diferentes tipos de presentaciones, desde aquellos lisos y simples, aquellos que tienen volutas como si fueran las hojas de un libro, hasta aquellas de acanto, o aquellas que tienen hasta granadas, hojas, no granadas militares, granadas como frutos que representan de repente la multiplicidad de nosotros en la imagen de la relación con la divinidad. La columna también puede con la imagen de los chakras en yoga, cuando de repente los elementos más inferiores permitan la apertura sucesiva para llegar a ir ascendiendo hacia el chakra superior, el chakra de los 1000 pétalos, y también abrirse hacia el universo todo. Que está en nosotros, está en nosotros poder levantar los tramos de la columna, el abrir los chakras, el hacer crecer la copa del árbol.
Todo eso evidentemente nos cabe a cada uno de nosotros, pero primero y fundamental, acuérdense de la imagen del punto negro grandote, tiene detrás estas dos vertientes que estuvimos viendo y nos permite mirar detrás de ese punto negro que tenía cosas ocultas a los ojos habituales. La columna, entonces, como elemento, como decía, de crecimiento y de fructificación. Y con esto me voy yendo. Quedo totalmente a preguntas que pudieran haber bajo la dirección de Roxana, claro está. La próxima vez vamos a hablar de medicamentos y otras hierbas. Y vuelvo a insistir que si no alcanzara el tiempo o se les produjera alguna pregunta ulterior, estoy a disposición por mensaje a ese número de teléfono. Gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! No, yo no, la maravilla fue Tata Dios, vieja. Maravilloso, muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos entonces la barra de herramientas de abajo en la pantalla. Tienen allí donde dice reacciones, la manito para pedir la palabra, es esa manito así, y para hacer los comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. O pueden escribir en el chat si no se animan a manifestarse verbalmente. También abajo en la barra dice chat, escriben allí directamente. De a uno, chicos, de a uno. El momento zen. No, están decantando. Yo quiero hacer una pregunta, Pablo. Vos hablabas en un momento de esclerosis múltiple como una de las patologías o algo. Sí. ¿Cómo estaría vinculada con la columna vertebral? Lo que sucede es que se va produciendo bloqueo de los elementos nerviosos y hay una, llamémosle de alguna manera simplificándolo, falta de buen control neurológico del cuerpo. Esto va produciendo de a poco justamente eso. La esclerosis implica endurecimiento, implica lugares en donde se produce un bloqueo. Consecuentemente pasa, para simplificarlo, claro está, el mismo mecanismo que puede haber en una artrosis. Como decía, en la artrosis va a haber una necesidad de encontrar el freno para algo que me está generando dolor. Pues entonces serían, y esto es una interpretación personal, tiempos diferentes, timing diferentes para obtener un no quiero moverme más. Es decir, la artrosis en definitiva nos lleva a una vejez rígida, a una vejez en la cual no me quiera mover más. Sí, es raro que no haya nadie. Ricardo, creo que tiene abierto el micrófono. Gracias. Entonces, si la idea es llegar a la vejez en donde no puedo moverme más, me sirven, me atienden, es decir, no hago yo, no tengo, a mi entender, una vida plena. La esclerosis lateral amiotrófica lo que produce, o múltiple, es exactamente lo mismo en un tiempo diferente. Ojo, las lesiones de determinadas partes del cuerpo que conlleven a un bloqueo de la movilidad de esa parte del cuerpo, dependiendo cuál sea la parte del cuerpo, pueden ser leídas de la misma manera que acabo de mencionar. Si yo de repente tengo una lesión de una rodilla y la rodilla no la voy a poder mover a futuro de ninguna manera, pues de lo que estoy hablando es de que no quiero reverenciar, someterme frente a una determinada situación, que vaya a saber cuál es la que te corresponde, pero que en definitiva a lo que digo apunta es a no quiero yo decidir hacerlo. Entonces el cuerpo lo hace por mí. Qué piola. Eso, creo yo, es de adolescencia. Está bien, no quiere decir que yo sea Superman de ninguna manera,
tampoco Superboy, sino que lo entiendo, trato de transmitirlo y peleo contra las situaciones cuando se dan, porque también se me dan, claro está. Aquí en el chat, María pregunta cómo trabajar correctamente con una, no sé si lo voy a saber decir, espondilolistesis a nivel dorsal, cuando se es personal training. Bueno, esto es más o menos como decía en broma recién, esto es ser un All Black, o sea, un jugador de rugby de top ranking y tener una hernia discal. Yo te diría, María, que hay primariamente casi incompatibilidad. No quiere esto decir que uno tenga que abandonar la función, pero lo que tiene que tener en claro, y en todo caso si querés después la seguimos por privado, la espondilolistesis, les aclaro, ¿qué es una espondilolistesis? Una espondilolistesis se produce cuando el disco intervertebral, vamos a suponer que el disco está donde está este elemento acá, que sería entre las dos vértebras. Cuando yo hago funcionar a mis vértebras y el disco en el medio amortigua. Cuando hago rotación, se mueve parcialmente sujeto, entre comillas, al disco. Cuando hay una espondilolistesis, lo que hay es un desplazamiento de una vértebra respecto de la otra. Entonces hay como un escalón. Ese escalón que se produce generalmente es irreversible. Es decir, una vez que se produjo, ¿por qué se produjo? Porque los ligamentos que sostienen alrededor permitieron ahora, se estiraron o se rompieron y permitieron un desplazamiento que hace que se fuerce el disco. El disco es un ligamento, en definitiva. Entonces se desplazó. Eso produce sintomatología dolorógena porque colapsa sobre los filetes nerviosos que están saliendo a ese nivel. Esa es una espondilolistesis. ¿Cuál sería el síntoma? Dolor. ¿Cuál sería la respuesta? Contractura muscular. La contractura muscular, si uno no revierte el dolor, se perpetúa y genera dolor. Entonces, si el grado de espondilolistesis es menor, o sea, es poca, grado 1, no que esté colapsado y el disco esté roto y entonces se cayó la vértebra, que eso sería gravísimo. Si se produce eso, uno puede relajar los músculos primero, intentarlo paulatinamente y luego retomar la actividad, pero abriendo el paraguas en el momento en que aparezca de vuelta el dolor. Claro, por eso digo, en una de esas, en vez de ser de vuelta jugador de rugby, vaya a ser nadador. Me explico. No digo que haya que abandonarlo totalmente, pero es de sabios de repente sentarse a la vera de la cancha y dar pautas desde afuera, porque justamente uno llegó a sabio. La vejez a veces tiene que ver con eso. No digo, María, de ninguna manera esto con referencia a edad, lo estoy mencionando en relación a la posibilidad de haber tenido un recorrido largo de camino y entonces ver las cosas desde otro ángulo. Bueno, me extendí un poco, pero creo que podría llegar a servirte, ¿verdad? Miguelito. Sí, ¿te habilitas el micrófono? Ahí está. Perdón, discúlpame un segundito antes de darte la palabra. Había agregado, María, está haciendo un tratamiento de ozonoterapia. La ozonoterapia es un tratamiento sobre el disco, pero vuelvo a insistir, sobre el disco. Actúa sobre el disco y bien, pero no sobre los músculos. Entonces esto es más o menos como hacer, por decirte en broma, sana colita de rana. Sí, en el momento te va calmando y el masajito, qué sé yo, pero resulta que el cuadro está conformado por varios síntomas, por varios elementos. Uno de ellos es el disco, el otro es la ruptura de ligamentos, el tercero son los músculos tensos. Yo de lo que estoy hablándote es de que hay que actuar sobre los músculos como elemento fundamental. Y no es menor lo que también mencioné en la charla. Si tenés, que seguramente la tenés, una patita más corta que la otra, hay que compensar la diferencia. Y aún
en esta etapa de nuestro querido coronavirus, en que estamos entre cuatro paredes y estamos permanentemente en pantuflas o en zapatillas, olvidarse de eso y aún en ropa interior, dentro de la casa, andar en tacos, porque el taco es imprescindible para hacer funcionar bien la columna. Bueno, me extendí, perdón, te interrumpí, ahora te toca a vos. Doctor, por favor, quería consultarle qué es la sifilordosis. No, hiper es más que, ¿no es cierto? Por ejemplo, hiperkeratosis es aquello que se produce a lo que llamamos vulgarmente callosidad, y que en realidad es un aumento de la capa córnea de una superficie, por ejemplo, en la planta del pie, por mal apoyo, y entonces se desarrolla la superficie dérmica, produce la parte más superficial de la piel, aumenta el espesor y entonces se defiende mejor. Hiperkeratosis, keratosis. Entonces, hiperlordosis es aumento de la curva normal de la columna convexa hacia adelante. La lordosis normal es la curva hacia adelante de la cintura. La lordosis normal de la región cervical del cuello es la curva convexa hacia adelante del cuello. Mientras que la hiperlordosis es, a ver, sonreíte debajo del bigote y te digo por qué. Porque es lo que cuando vemos una chica que viene con esos tacos de 15 centímetros de altura, muy en punta de pie, y con un contorneo de piernas espectacular y sacando mucha cola, lo hace a expensas de meter mucho la cintura hacia adelante. ¿Se entiende? Que fue lo que mostré en la imagen. Esa joven tiene una hiperlordosis circunstancial en cuanto a que empezó a utilizar el calzado. Pero dentro de 10 años de utilizar el calzado, se va a sacar el calzado, no va a poder llegar con el talón al piso porque la pantorrilla va a estar acortada y entonces cuando se pare va a tener necesidad de estar parada en hiperlordosis. Y encima, 10 años después, va a tener panza porque los músculos abdominales van a estar flojos, se va a matar en el gimnasio y le va a pasar lo que a María. Es broma, María, es broma. No, al contrario. Muchas gracias. No, al contrario. Te quería preguntar sobre el movimiento del golf. Vos siempre recomendás artes marciales, ¿no? ¿Qué pasa con el movimiento, con el golf? golf. Es decir, las artes marciales y el golf. Lo que pasa es que es un poco más barato en las artes marciales. El golf es un deporte muy particular, que se practica con pelota fija, a la cual hay que pegarle con un palo que está chingado. Para pegarle, para que la pelota salga en la forma adecuada, el impacto, en el momento del impacto, la cara de la cabeza del palo tiene que estar en el ángulo adecuado para ir hacia donde uno quiere que vaya. Si uno le pega con las manos flojas y en el momento del impacto se mueve la cara, sale para cualquier lado. Si uno le pega con la cara un poco inclinada hacia abajo, la pelota sale para cualquier lado de vuelta. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se logra con un cuerpo teóricamente simétrico? A los efectos del movimiento de golf, el cuerpo es simétrico. Pero a los efectos de la sumatoria del cuerpo más el palo de golf, se vuelve asimétrico de vuelta. Entonces, ¿cómo se logra este impacto impecable para que la pelota vaya a la distancia adecuada, etcétera, etcétera? Pues lo que hay que hacer es el swing. El swing es el movimiento de baile, por decirlo así, que lleva a que en el momento preciso del impacto el cuerpo todo esté en equilibrio. Pero no se logra con mayor fuerza, se logra en un estado de relajación que tiene que ver con lo mismo que si uno estuviera valseando, bailando. Es decir, el movimiento tiene que ser de tal instancia de armonía
que el impacto sea natural. No es el impacto de fuerza lo que da la distancia, sino la impecabilidad del impacto lo que da la distancia y precisión. Entonces, un driver, o sea, una cabeza de palo, aquel palo que permitiría llegar a una distancia máxima, impactado con extrema fuerza, en una de esas el golpe no va a mayor distancia, mientras que con ese swing que estoy mencionando, la distancia es impecable. De precisión, obviamente, pasa exactamente lo mismo. Es decir, todo esto lo describí para que se entienda que el movimiento de impacto del golfista requiere de un estado de armonía corporal impecable, tal cual pasa cuando uno tiene que hacer una práctica marcial. En realidad, entonces, podría yo decir que el golf es un arte marcial en este aspecto. Marcial en el sentido de riguroso para lograr una serie de pasos que llegan a un objetivo claro, sin esfuerzos. El practicante, los otros días me escribe un paciente diciéndome, tuvo una lesión, estuvo con un hombre joven, con dificultad en el movimiento de las piernas, de una pierna, es decir, caminaba con el pie colgando, entonces tenía que revolear el pie, de a poco se ha ido recuperando. Ahora que se está recuperando, me escribe y me dice, ¿puedo volver a las artes marciales? Entonces le dije, no. ¿Cómo no? Claro, porque puede volver a las artes marciales de base, es decir, que él hace karate do. Puede volver al tai chi. Entonces, el tai chi de a poco lo va a ir llevando con movimientos suaves, paulatinos, etcétera, lo va a ir llevando a la devolución de la flexibilidad que en algún momento tuvo y que le permitió hacer karate. Aquel que de entrada pretende homologar a los sensei y trata de partir un ladrillo con un puñetazo, termina con los dedos de la mano fracturada. Cuando de repente se sabe el cómo, pasa lo mismo que en el golf. El impacto se hace de determinada manera y se logra. Buenísimo, muchas gracias. No, porque no, vos serás karateca, digo yo, no. Golfista quizás, ¿no? Bien. Yo tengo todo un tema de conflicto con el golf. Soy como el libro de Piñeiro. Soy una viuda de los jueves. Claro, bueno, hay gentes que son, digamos, pierden sus parejas en función de los fanatismos de las parejas, no cabe ninguna duda. Pero de todas formas, las parejas nosotros deberíamos entender que el otro tiene amores encontrados. No, obvio que yo tengo la poesía es mi golf. Pero lo que claro, ahí está. En el swing de golf era como algo que me parecía como muy antinatural, por eso te preguntaba, y bueno, mi marido ahora está jugando golf justamente. Me hiciste acordar, hace muchos años, cuando yo empezaba a jugar golf, después no me dio el cuero, me acuerdo de haberme cruzado en la cancha con un jugador que era manco. Mira, pero ¿cómo manco? Bueno, el tipo se las había ingeniado como para hacer un swing impecable con solamente la mano izquierda. Es decir, le faltaba la mano derecha. Y hacía el swing y hacía un movimiento de cuerpo tan natural, en todo caso, que era impecable. Es decir, no tiene entonces tanto que ver con, fíjate vos la paradoja, con las capacidades corporales. Tiene que ver con la confianza que uno tenga en lograr el equilibrio. Por eso de repente un karateca puede ser gordo o flaco, un judoka puede ser gordo o flaco. Sí. Bueno. No veo preguntas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno. Pareciera que no.
voy a indicar cómo encontrar el video. Dale nomás. ¿Les parece? El video va a estar en el canal de YouTube de Casas Sherpa. Los que quieran, la página de Casas Sherpa es www.casassherpa.com.ar, muy fácil. Y si entran al canal de YouTube, directamente ponen Casas Sherpa, SSH, ¿no? Como está escrito aquí atrás, que seguramente lo están viendo. Bueno, y pueden entrar directamente. Si quieren que les mande el link al WhatsApp, me mandan el WhatsApp de ustedes y yo les envío directamente el link para que puedan ver esta u otras. Vamos dejando los videos de todas, están de ingreso público, digamos. Así que bueno, acá están todos agradeciendo, gracias. Buenísimo. Bueno, si alguien quiere dejar, ya tengo algunos en la lista de difusión de que me dejaron el sábado pasado, pero si quieren dejarlo ahí en el chat, el teléfono, les mando el link directamente. Perfecto. Y vuelvo a insistir, ante cualquier pregunta que les pudiera aparecer ulterior a esto, con mucho gusto estoy a disposición, como alguno que otro que ya lo ha hecho podría, no les pido que lo hagan, podría atestiguar. Así que los saludo a todos, gracias, como digo siempre, por darme audiencia, porque sin ustedes no podría decir no podría referirme a estos temas. Fernando saluda. Un gran abrazo. ¿Quiere entrar, Pablo? Mariano Leguizamón. ¿Cómo? Mariano Leguizamón está entrando. Le vamos a dar para decir amén. A ver. Ahí está. Mariano Leguizamón acaba de entrar y nosotros... Connecting, sí, ya lo veo. Así que no sé si estaba conectado y se tuvo que desconectar o acaba de entrar. No sé. Mariano, te estoy viendo llegar. ¿Llegaste recién o estaba ya de antes? Llegué recién llegado. Bueno, acá Roxana te va a decir dónde vas a encontrar la grabación, porque no pienso decirte la charla de vuelta para vos solo. Te mando un abrazo grande. No, yo quería de nuevo. Voy a poner en el chat la página, así pueden entrar directamente y la encuentran. Perfecto. Ahí estamos. Cuando entran a la página, van a contacto, y en contacto les aparecen los iconitos del Facebook, del Instagram y del YouTube, el del canal de YouTube. Y después por Instagram también hacemos vivos muy interesantes y tenemos talleres de muchas artes diferentes para que puedan seguir disfrutando de la cuarentena. Bueno, nos vemos la semana que viene hablando de medicamentos y otras hierbas. Hierba mala, hierba mate. Un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos. Chau. Hasta pronto. Chau. Chao, gracias.